Bienvenidos a esta webinar que hemos convocado con la finalidad de presentaros el curso de alta especialización en Derecho de Familia. La Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Española de Abogados de Familia nos hemos unido en este proyecto con la colaboración de un profesorado de excepción formado por una serie de juristas, todos ellos profesionales en ejercicio de distinta procedencia del ámbito del derecho de familia. Este curso ofrece una formación integral sobre una materia especialísima que confluye en todas las ramas del derecho, en civil, mercantil, fiscal, penal, internacional, privado, así como en el aprendizaje de otras disciplinas complementarias con la finalidad de adquirir una formación interdisciplinar de la que debe hacer gala el especialista que ejerce o desea ejercer en esta rama del derecho de familia, infancia y capacidad, porque la especialización conlleva la calidad en el servicio jurídico de impartir justicia de la que formamos parte la abogacía. Y para presentarnos en este curso y su nivel de especialización, hemos seleccionado un tema de gran interés y trascendencia, las sorpresas del régimen de separación de bienes, un régimen económico que aparentemente no da problemas en el momento de su disolución, liquidación, pero que la realidad y el día a día se empeña en mostrarnos lo contrario, porque desde cuestiones de tipo procesal, como la acumulación de división de la acción de cosa común al proceso matrimonial, la formación de lotes o cuando son varios bienes en régimen de comunidad proindivisa, o qué ocurre cuando se trata de un proceso de modificación de medidas, si puede acumularse o no esta acción, o las acciones de reembolso, si se pueden discutir en este proceso, en un proceso independiente, ordinario, o cuestiones de derecho material, como las acciones en reclamación del pago de parte del pago del precio de la cosa o los gastos generados por los bienes comunes, la compensación del trabajo y dedicación a la familia, o qué ocurre en las situaciones de concurso, qué pasa con la fiscalidad de este régimen económico. Es decir, una abundante y numerosa casuística que sorpresivamente nos plantean los clientes a los que tenemos que darle una solución. Y estos son ejemplos a título ilustrativo y no limitativo de la casuística, porque es amplísima, igual que cuando hablamos de los gastos extraordinarios. Esperamos que de nuestra exposición y de las preguntas que se van formulando a través del chat, pues podamos ser capaces de poder transmitiros la calidad y la especialización de este curso y que os animáis a uniros a él. Y para hablar de estas cuestiones que tenemos aquí, está María Márquez González, que es la coordinadora del curso, profesora de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho de Familia. Tenemos con nosotros a Marta Sánchez, que es magistrada, titular del Juzgado de Familia número 28 de Madrid, que además está comisionada en la Audiencia Provincial de Madrid en la sección 22. Tenemos con nosotros a doña Matilde Cuena, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y además es la vicepresidente de la Asociación Hay Derecho. Y tenemos con nosotros también a Carmen López Rendo, que es doctora en Derecho Romano de la Universidad de Oviedo, abogada especialista en Derecho de Familia y Sucesiones y tesorera de la Asociación Española de Abogados de Familia. Doy la palabra a mi compañera panelista, María, para que empiece con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este evento y gracias sobre todo a EAFA y a la Universidad Complutense de Madrid por hacer posible el curso de alta especialización que empezaremos en febrero en la Escuela de Práctica Jurídica y al que están todos invitados. Sin más preámbulos, empezamos con la primera ponencia y el primer ponente, con Matilde Cuena Casas. Buenas tardes, Matilde. Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, igualmente. Queremos hacerte unas preguntas sobre las sorpresas que nos plantea el régimen de separación de bienes. Cuando los cónyuges, sobre todo en dos bloques, nos vas a hablar, se produce un concurso de acreedores y se le declara a uno de ellos en concurso. Y en segundo lugar, ¿qué ocurre con esos bienes que compra uno de los cónyuges con algunos recursos, sus propios recursos, pero lo adquiere el otro a su nombre? Por lo tanto, empezamos con la primera pregunta para ver si nos puedes decir y aclarar qué sorpresas tiene la titularidad de los bienes en el régimen de separación de bienes. Bien, muchas gracias, María. Pues sí, realmente el régimen de separación de bienes tiene una sencillez solo aparente. Y muchas veces, mientras va funcionando bien el matrimonio, pues no suele plantear problemas, pero en las situaciones de crisis matrimoniales, pues efectivamente, por eso le hemos dado este título a este webinar, pues los cónyuges se suelen llevar muchísimas sorpresas, porque hay muchas disposiciones del régimen que son, como digo yo, contraintuitivas, o sea, no tienen a veces
mucha lógica. En primer lugar, en lo que se refiere a la titularidad de los bienes, pues parece que es sencillísimo el régimen de separación de bienes. Cada uno conserva su propio patrimonio, cada uno, el que compra es el que aparece, el que se convierte en propietario. No nos pasa lo mismo que en el régimen de gananciales, que tenemos que ver con qué dinero se ha comprado. Aquí no hay una masa común, sin personalidad jurídica que haya que determinar su titularidad, pues parece todo muy sencillo. Sin embargo, lo que está claro es que efectivamente, y así lo dice el código, en el régimen de separación de bienes cada uno tenemos nuestro propio patrimonio y es propietario el que compra, no el propietario de los fondos con los que se compra. En el régimen de separación de bienes no juega el principio de subrogación real. ¿Dónde aparece la gran sorpresa, la primera gran sorpresa de la tarde? Pues cuando uno se va a divorciar y se da cuenta que el que ha comprado todo es el cónyuge que no ha tenido ingresos o que no ha puesto los fondos. ¿De quién son los bienes que se han adquirido con fondos del otro cónyuge? Bueno, pues en el régimen de separación de bienes, cuando uno acredita con la factura que lo ha comprado, ese bien es del adquirente. Se dice que los cónyuges son como extraños. Por tanto, aquí se requiere realizar el título adquisitivo sin que sea preciso demostrar que los fondos son propios. Con lo cual ya tenemos el escenario. Tenemos un cónyuge que trabaja, que el otro a lo mejor no realiza ningún tipo de actividad, uno genera todo tipo de ingresos y el otro es el que se dedica a adquirir. Bueno, pues de repente se encuentra con que la mayoría de los bienes están a nombre del otro cónyuge y por tanto él es el propietario. Pues eso digo yo a mis alumnos siempre en clase que en el régimen de separación de bienes hay que llevar carpeta y guardar facturas, porque si no, si yo no consigo demostrar de quién son los bienes son de los dos cónyuges en régimen de comunidad ordinaria por cuotas. Esta es una presunción, por eso se dice que en el régimen de separación de bienes no hay una masa común como en el régimen de gananciales, pero sí que puede haber bienes en comunidad ordinaria. Y esta presunción iuris tantum, ¿cómo la desvirtuamos? ¿Cómo probamos la titularidad? Eso es. ¿Cómo podemos defender al cliente? Exactamente. ¿Qué pasa si tenemos un cliente que llega a nuestro despacho y dice, oye, vamos a ver, yo he puesto todo el dinero en casa y resulta que está todo a nombre de mi esposo o esposa, ¿no? Bien, en principio, ya digo que mayoritariamente se viene entendiendo así, el principio de subrogación real no opera. Es propietario el titular de los bienes. ¿Qué eficacia puede tener el que el dinero sea de otro? Evidentemente, si dos cónyuges compran, por ejemplo, los dos un inmueble, compran los dos y el dinero lo pone uno, que esto es bastante frecuente, el dinero lo pone uno, la propiedad pertenece a los dos, pero no se presume la donación y tendrá que reembolsarle el dinero al otro. Por lo tanto, hay una acción personal para reclamar este dinero, salvo en Cataluña, que ahí sí que se presume la donación de los fondos. Bien, cuando uno ha puesto todo el dinero y se encuentra con que los bienes están a nombre de otro, ¿qué podemos decir? Bueno, pues uno, el que ha comprado no haya pagado nada y sea siempre con dinero de otro, puede ser un indicio de una simulación, de que verdaderamente pues aparece, es una simulación, que es un testaferro y que realmente está adquiriendo pues nuestro cliente, el dueño de los fondos, ¿no? La otra opción, la que podríamos, ayudarle o una estrategia de defensa, sería, por ejemplo, el decir, oye, vale, has comprado tú, pero es un mandato no representativo. Tú eres un mandatario en el cual se entiende que, en principio, aunque el contrato te vincule a ti, el propietario de los fondos se convierte en propietario. Pero son, ya digo, mecanismos de derecho privado que tendremos que utilizar porque, en principio, en el régimen de separación de bienes, a diferencia del de gananciales, las cosas no son del propietario de los fondos, sino del que realiza el acto adquisitivo. Y por eso yo siempre cuento esto como una gran sorpresa, porque hay muchos que no lo creen así, piensan que como el dinero es suyo, pues todo es suyo también. Suyo. Por ejemplo, si el esposo compra un coche con dinero de la mujer, ¿qué ocurre en ese supuesto? Bueno, pues aquí tendremos que jugar, porque a veces nos puede interesar que juegue la subrogación real o no, en función de los intereses que nos toque representar. Porque realmente, en el ejemplo del coche, los coches se devalúan de manera inmediata. Si un esposo compra un coche con el dinero del otro, el coche es del cónyuge adquirente. Bien. Y como mucho tendrá que darle al otro cónyuge, se ha dado todo el dinero, tendrá que reembolsarle la cantidad del precio. ¿Qué pasa? Que en el momento de la liquidación, imaginemos que han pasado 10 años y ese coche ya no vale nada, ¿verdad que no? Claro. Con lo cual a mí me interesa como abogada efectivamente recuperar el dinero más que defender la cotitularidad del coche o la titularidad del coche.
¿de acuerdo? Ujú. Pero lo que está claro es que en principio el que es propietario es el que realiza el título adquisitivo y no el propietario de los fondos. Por eso digo que esto es una gran sorpresa del régimen de separación de bienes, en mi opinión, y yo le he podido ver en la práctica que esto se ha producido así, sorpresas en los cónyuges cuando ven que la titularidad de los bienes no le corresponde al que ha puesto el dinero. Sino al titular. Muchísimas gracias, Matilde. Otra sorpresa que también nos tienes preparada para este régimen de separación de bienes es qué ocurre cuando uno de los cónyuges le declaran en concurso de acreedores. ¿Le puede Pero eso, afectar al otro cónyuge? ¿Qué ocurre? más que sorpresa, es una pesadilla. ¡Ay, sí! Porque uno ya no es que diga, ah, bueno, como yo estoy casada en separación, de que yo a veces les oigo hablar, qué tranquilo estoy, yo estoy en separación de bienes, ya, cuidadito. Porque eso Ya. de que a veces le preguntas, ¿qué tal, cariño? Te va, da igual, a ti no te importa, son asuntos míos, ¿no? Aquí no hay nada asunto tuyo, todo es de los dos. ¿Qué pasa si ahora, y que tenemos lamentablemente una crisis económica en mitad de una pandemia y que ahora nos acaban de retrasar la obligación de declarar en concurso, pero los que nos dedicamos al concurso de acreedores vamos a tener una auténtica lluvia de concursos? ¿Qué Trabajo. pasa si mi cónyuge se declara en concurso de acreedores? Pues bien, en primer lugar, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la vivienda familiar? Si la vivienda es copropiedad de los dos cónyuges, ¿qué ocurre aquí? Pues que la mitad, la cuota del 50% del concursado pasa a la más activa del concurso. Sí, ¿Yo qué puedo hacer para sí, pero salvar la hace no mucho. ¿Qué pasa? ¿Yo qué puedo hacer para salvarla? ¿Qué puedo hacer yo para salvar esa vivienda que ha entrado en la más activa del concurso? Bueno, pues en principio no puedo evitarlo, salvo que el artículo 194 del texto refundido de la ley concursal me da un derecho de adquisición preferente en la fase de formación de masa activa, sin esperar la liquidación, para que yo pueda adquirir con preferencia esa mitad de casa de mi marido o de mi mujer que ha entrado en la masa activa. Y es muy interesante esto porque el valor de la vivienda familiar tiene un valor especial en el concurso, y es que no se valora a precio de mercado, se valora el valor de adquisición actualizado con el IPC, con el techo del valor del mercado, con lo cual, en función de cuál sea el valor de adquisición, nos puede salir mejor o peor. Y luego hay otro efecto pernicioso que nadie se espera y que sí que es una auténtica sorpresa que se llevan los cónyuges, y doy fe de ello, y es que la ley concursal trata a los cónyuges como si fueran socios y por lo tanto les trata como si fueran cómplices en la insolvencia del otro cónyuge. Entonces, es muy sorprendente que hay dos presunciones de fraude, particularmente en la ley concursal, en el artículo 195, en el siguiente tenor, y lo voy a explicar con un ejemplo. Sí, imagínense que estamos casados en separación de bienes y yo lo que he hecho ha sido comprarme un coche de 30.000 euros, ¿vale? Un año antes de la declaración de concurso de mi marido, ¿vale? Pues bien, si la administración concursal demuestra que yo he comprado ese coche con el dinero de mi marido, se presume donación de dinero. En concursal, cuando el concursado ha donado, ese acto es rescindible. ¿Qué significaría? Que el administrador concursal podría rescindir esa donación de dinero, que no de bien, de dinero, y yo tendría que reembolsar a la más activa 30.000 euros. Ahí dejo la broma. ¿Qué ocurre si la administración concursal no consigue probar que he comprado con dinero de mi marido? Pues a pesar de eso, la ley presume que me ha donado la mitad del dinero y por lo tanto yo tendría que reintegrar 15.000 euros a la masa activa del concurso. No el coche, porque no opera la subrogación real, sino que tendría que reintegrar los 15.000 euros. Prueba en contrario aquí. Aquí sí que tengo que probar que el dinero con el que compré el coche es mío. Pero esta es una presunción de fraude por cónyuge que solamente la puedo paralizar si yo demuestro que estábamos separados de hecho en el momento de la adquisición del bien. Por lo tanto, esta sorpresa es absolutamente importante. Y otra última sorpresa en sede concursal es cuidadito con las cuentas comunes. Sí. No sé por qué la gente se casa en separación de bienes y lo primero que hacen es abrir una cuenta común. Es verdad. Una cosa curiosa, yo lo veo muchísimo eso. Bueno, pues como tengáis una cuenta común y al cónyuge le declaren en concurso, todo el saldo de la cuenta corriente va a la más activa, salvo que demuestres que la mitad del saldo es tuyo o que ese dinero es tuyo. Pero el susto te lo has llevado, porque se han llevado todo el dinero
a la más activa del concurso. Así que bueno, hemos empezado fuerte con 3 sorpresas bastante desagradables en mi opinión. Nada Bueno, más. pero nos las has dejado muy claras y yo creo que esas 3 sorpresas, por lo menos a través de este webinar, van a quedar perfectamente resueltas. Muchísimas gracias por participar, por contestarnos y al final del webinar sí que te haré algunas preguntas que están saliendo en el chat sobre este tema muy interesantes que las puedas contestar. Gracias, Matilde. Paso la palabra a Mariló ahora para que pueda actuar con la siguiente ponente. Perdón, las cosas del directo. No me había dado cuenta que tenía el micrófono puesto. Marta, me toca preguntarte y nos vas a hablar sobre la compensación del artículo 1438 del Código Civil, una norma liquidatoria del régimen económico matrimonial. ¿Cuáles son los presupuestos que se exigen para que proceda esta compensación? Buenas tardes. Hay que partir de la consideración que cualquiera que sea el régimen económico al que esté sujeto un matrimonio, los cónyuges han de contribuir al levantamiento de las cargas del mismo. ¿Cómo tienen que contribuir? Conforme al artículo 1438, en la forma que hayan pactado, en proporción, si no hubieran pactado nada, en proporción a su respectiva capacidad económica, pero aquí viene, digamos, la regla más importante, me parece a mí, de este artículo, es que dice que la dedicación al hogar, la dedicación, el trabajo para la casa, en definitiva, es una forma de contribuir en el régimen de separación al levantamiento de las cargas familiares. Y además, esta dedicación al hogar, al cuidado de la casa, al cuidado de los familiares, además de servir para contribuir al levantamiento de las cargas del matrimonio, es un título para exigir al término de la liquidación, al término del régimen económico matrimonial, si se desea, y no se hubiera pactado otra cosa, la indemnización precisamente por esta dedicación al cuidado de la casa. Los requisitos, por tanto, son básicos. Primero, la obligación de contribuir al levantamiento de las cargas que tienen ambos cónyuges. Segundo, esta indemnización, esta posibilidad de levantar las cargas solo con el trabajo es privativa del régimen de separación. Es decir, que si, como sabemos, se puede ir cambiando a lo largo de la vigencia de un matrimonio del régimen, únicamente computaría a efectos de contribución a las cargas del matrimonio y a efectos de una posible indemnización los periodos en los que hayamos estado casados en régimen de separación de bienes. Se excluirían los periodos que hubiéramos estado casados bajo otro régimen. El tercer requisito es que se contribuya únicamente al levantamiento con las cargas, a las cargas del matrimonio solo con el trabajo para la casa. Es decir, que si se trabaja fuera de la casa, salvo las puntualizaciones que después supongo que haremos referencia, no habría lugar a la compensación. Y esta indemnización únicamente se puede exigir al final, es decir, cuando se extingue el régimen de separación, porque el régimen de separación, en definitiva, cuando concluye, uno de los efectos es poder solicitar la indemnización que el artículo 1438 establece. Es una norma liquidatoria, pero no obstante puede interesarse en el proceso de separación o divorcio. ¿Es necesario que haya habido enriquecimiento por parte del cónyuge deudor? En el derecho común, no. A diferencia de, por ejemplo, en el derecho catalán, en nuestro ordenamiento común, me refiero al derecho común, no es necesario. Con independencia de que haya habido o no enriquecimiento, podemos solicitar, si se dan el resto de requisitos que anteriormente he indicado, podemos solicitar la indemnización del artículo 1438 en defecto de que la hayamos podido prever en convenio. Muy bien, Marta. ¿Y qué es lo que se entiende por trabajo para la casa a los fines de este artículo? ¿Solo para la casa? ¿Se incluye la posibilidad de trabajar para los negocios del marido o de la mujer? ¿Cómo es? A ver, a los efectos que nos ocupan,
de la indemnización del 1438, el trabajo para la casa es la dedicación absoluta y plena al cuidado del hogar, al cuidado, a la realización de las tareas, bien de una forma directa o bien de una manera de supervisión, pero es una dedicación absoluta, exclusiva, pero no excluyente. ¿Qué queremos decir con esto? Que no podemos trabajar fuera, incluso ni aunque fuera jornada compartida, no se puede acceder a la indemnización si realmente compatibilizamos el trabajo de dentro del hogar con el de fuera. Pero no es excluyente, es decir, que podemos tener derecho a la indemnización siempre que podamos contar con la ayuda ocasional del otro cónyuge e incluso con la ayuda de un tercero. Los supuestos podemos resumirlos en 4. El primero sería la ejecución o la realización de todas las tareas del hogar de forma directa. Esa es una forma de trabajo para la casa. El segundo sería también la realización de actividades externas fuera del hogar, pero que por su relación con las que se realizan dentro se considera trabajo para la casa. ¿A qué tareas me estoy refiriendo? Pues todo lo que es hacer gestiones ante entidades bancarias relacionadas con cuestiones domésticas, acudir a verificar reclamaciones en empresas suministradoras de telefonía, de gas, de luz, contratar en clases particulares, acudir a tutorías, todo eso en realidad también se considera que es trabajo para la casa. Pero además de esta dedicación directa, en definitiva, también este tipo de actividades externas supone una realización y una, digamos, una materialización para que la casa y el hogar llegue a buen fin. Tenemos una tercera posibilidad y es en aquellos casos, como estamos diciendo, que la dedicación debe ser exclusiva pero no excluyente y no es necesario la realización material de esas actividades porque va a depender también del estándar económico y del estatus económico que se encuentre cada familia, pues todas las funciones de organización, distribución de tareas, supervisión, gestión, control del servicio doméstico, por ejemplo, todo eso también se considera un trabajo para la casa. Aquí creo que es relevante, y lo digo para que lo puedan ustedes mirar más extensamente, una sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre del 2019 en el que efectivamente se concede una indemnización a una señora que se había dedicado a funciones de control, de supervisión, de distribución de tareas. Tenían una casa muy grande y tenían 11 empleados encargados de cocina, de jardinería, etcétera. O sea, quiero decir que esto también se considera trabajo para la casa. Y luego hay un cuarto supuesto que fue introducido por el Tribunal Supremo a partir del 2017, que dice que la colaboración en las actividades profesionales o en los negocios familiares del otro cónyuge, pues también se considera trabajo para el hogar siempre que ese trabajo o esa colaboración se compatibilice con el trabajo para la casa y que esta dedicación a la casa sea de forma más significativa, más intensa que la que pueda tener el otro progenitor. Y además, este trabajo haya sido retribuido de forma insuficiente o en condiciones precarias, en este caso a partir del cual el Supremo entendió que la colaboración en actividades del otro cónyuge se consideraba que era contribución a las cargas del matrimonio, pues la mujer trabajaba en una empresa que era propiedad de la madre del marido con un sueldo moderado, pero sin embargo estaba contratada como autónoma, de tal forma que se la impedía, en caso de ser despedida, acceder al despido y a las indemnizaciones correspondientes. Entonces, en este caso, se consideró que era trabajo para la casa, pero digo que hay que saber, y aquí hay que estar bien atentos, no basta decir que porque se trabaje en la empresa del marido o de la mujer se puede acceder sin más a la indemnización. Una sentencia muy reciente del 29 de septiembre del 2020, en un caso que aparentemente es similar al anterior, es un farmacéutico que trabaja en la farmacia de la que es titular la mujer, pidió la indemnización y el Supremo la denegó, entre otras razones porque el salario
que percibía era el que se venía dando en el resto de farmacias, pero sin embargo este señor también estaba contratado como autónomo y estuvo 10 años como autónomo y sin embargo pues se entendió que no tenía derecho a la indemnización, entre otras cosas, porque la dedicación a la familia no era más significativa ni más intensa que la de la mujer. Muy bien, y una Entonces, cuestión... esos 5 supuestos son los que realmente se vienen entendiendo como trabajo para la casa. Y una cuestión que nos preocupa, sobre todo a los abogados, es la disparidad o la falta de concreción a la hora de cómo cuantificar esta compensación, porque no hay unas reglas como por ejemplo en derecho catalán, que te da una serie de premisas para el cálculo, que también es muy complicado y para mí pasa a ser un régimen de participación, casi que no un régimen de separación, pero en derecho común y también en derecho balear no tenemos unas reglas para poder llevar a cabo, digamos, la forma de cuantificar esa compensación cuando procede. Efectivamente, el 1438 no dice nada y el resto del articulado del Código Civil referido al régimen de gananciales tampoco, perdón, al régimen de separación no dice nada. Por lo tanto, esa disparidad de criterios existe y va a existir. Los parámetros que se vienen utilizando como más frecuentes es abonar el salario mínimo interprofesional o equiparar el trabajo realizado por el cónyuge que se dedica a la casa atendiendo al sueldo que percibiría una persona que se contratara para realizar esas funciones. Lo que ocurre que, bueno, hay quienes entienden que esto no llega a compensar por la sencilla razón de que si bien se le paga el trabajo que percibiría un asalariado, pero sin embargo se le privan de derechos que tuviera como el poder acceder a la seguridad social y que de eso se beneficia el cónyuge deudor. De todas formas, creo que hay que tener en cuenta primero si hay o no pensión compensatoria, porque aunque decimos que, y seguramente lo veremos después, que son instituciones distintas, pero se tocan en algún punto, entonces hay que tener en cuenta a la hora de fijar la indemnización, si se ha fijado antes pensión compensatoria o no, porque no es necesario que se establezcan a la vez, porque esta figura puede solicitarse en un procedimiento independiente, pero además hay que tener en cuenta primero los años, evidentemente, que ha durado esa relación, también si ha habido o no servicio, si se ha contado con ayuda externa, porque evidentemente la ayuda externa ya hemos dicho que no es excluyente, el trabajo para la casa, la dedicación es exclusiva pero no es excluyente, es decir, no excluye la posibilidad de acceder a la indemnización, pero sin embargo sí debe tenerse en cuenta a la hora de ponderar el quantum de esta figura. Como también pienso que hay que tener en cuenta pues las posibles indemnizaciones que se hayan venido percibiendo durante el matrimonio. Y aquí simplemente apuntar que en esta sentencia de 19 de diciembre del 2019, el Tribunal Supremo también dice que se reduce o se cuantifica la indemnización teniendo en cuenta que la peticionaria ya había recibido 3 millones de euros durante el matrimonio, con el cual había adquirido una vivienda y además se había remodelado dicha vivienda con el dinero del marido. Por lo tanto, va a seguir habiendo disparidad, pero yo creo que cada vez se va acercando más a la utilización de esas dos figuras. Parece que se decanta más la mayoría de los tribunales por la utilización de la segunda que de la primera, porque parece que con la primera, teniendo en cuenta las subidas del salario mínimo interprofesional, pues se dice que se dispara bastante la indemnización, que habría que después aplicar los correctivos que bueno, que correspondan. Muy bien, Marta. Y aunque lo has referido anteriormente, ¿es compatible la indemnización del 1438 con la pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil? Sí, porque ambas responden a presupuestos y finalidades distintas.
En primer lugar, hemos dicho que la indemnización del 1438 solamente puede solicitarse en el régimen de separación de bienes, cosa que la pensión compensatoria puede interesarse en cualquier tipo de régimen. En segundo lugar, la finalidad de la pensión compensatoria no es la misma que la de la indemnización. La pensión compensatoria lo que trata es de corregir el desequilibrio que se produce a uno de los cónyuges al tiempo de la ruptura y colocarle al perjudicado en esa situación de potencial igualdad de posibilidades a las que hubiera tenido de no mediar el matrimonio. Mientras que la indemnización, la finalidad es solventar esa desigualdad patrimonial que se produce en el régimen de separación de quien ha contribuido únicamente con trabajo para la casa y que no va a participar en modo alguno en los beneficios del otro. Luego, tercera diferencia, es básico que la indemnización únicamente tiene en cuenta el trabajo previo para la casa, pero no atiende a la situación de desequilibrio. Le es indiferente que haya o no desequilibrio, mientras que la pensión compensatoria va a atender, entre otros factores, va a valorar, digamos, la pérdida de oportunidades laborales teniendo en cuenta la dedicación pasada y también la posible dedicación futura cuando hay hijos. Como conexión, podemos decir que ambas se tienen que solicitar por la parte interesada, nunca se va a acordar de oficio, bien en la demanda principal o en la contestación a la demanda mediante reconvención, y luego decir, y esta es una diferencia también súper importante, es que la pensión compensatoria siempre y en todo caso se tiene que solicitar en el primer proceso matrimonial, porque es ahí donde vamos a valorar si existe o no desequilibrio, cosa que la pensión compensatoria es una norma, perdón, la indemnización es una norma liquidatoria del régimen de separación y puede interesarse tanto en el pleito principal como en un proceso independiente. Esto ya lo zanjó el Supremo a partir del 2018, estableció que esta indemnización puede solicitarse de las dos formas. De todas formas, a pesar de las diferencias, lo dejaba apuntado antes, hay un punto, hay una conexión entre ellas, hay un punto en común, porque cuando estamos valorando las circunstancias de la pensión compensatoria hacemos referencia a la colaboración del cónyuge en las actividades del otro y en la dedicación pasada y futura. Aquí también hablamos de que una de las consideraciones de trabajo para la casa es la colaboración en la actividad profesional del otro cónyuge, por lo tanto, y en la dedicación pasada, por lo tanto, tienen ese punto común y a la hora de valorar el quantum de una y otra tenemos que tener en cuenta lo que se va a establecer. Yo decía que si nos las piden en las dos peticiones en el mismo procedimiento, tendremos que valorar, sobre todo para no valorar dos veces lo mismo. Pero si nos las piden en procedimiento independiente, pienso yo que quien resuelva respecto de la compensación del 1438 tendrá que tener en cuenta lo que ya se fijó en el procedimiento matrimonial primero respecto a la pensión compensatoria. Pero son plenamente compatibles. Muchas gracias, Marta, por tu exposición, que ha sido muy clara y que nos ha sacado de dudas, por si podíamos tener alguna. Gracias. Bueno, Marilo, yo te voy a saltar las sorpresas del régimen de separación de bienes y las sorpresas de la ponencia de hoy. Te voy a saltar, te voy a hacer unas preguntas y si puedes nos las contestas, porque es un honor tener a la presidenta de AFA hoy aquí en esta webinar. Bueno. Y si me permites, entramos con más sorpresas del régimen de separación de bienes, que estoy convencida que nos las vas a aclarar. Y es sobre todo cuando se nos plantea la acumulación de la acción de división al procedimiento de separación de divorcio. Bueno, exactamente, ¿qué me quieres preguntar sobre ello? ¿Puede acumularse la acción de división de la cosa común al procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo? ¿Se puede acumular esta acción?
Al de mutuo acuerdo, por supuesto que sí. Cuando tenemos un proceso de mutuo acuerdo de separación o de divorcio, podemos liquidar el régimen económico matrimonial de separación de bienes, no solamente lo que es, digamos, la acción de división de cosa común de los bienes que tienen en régimen de copropiedad indivisa los cónyuges, sino también todas aquellas acciones de reembolso, de crédito y todas las, digamos, todo lo que es la liquidación de ese régimen, porque además esto viene determinado en el artículo 90 del Código Civil, que incluye dentro de las medidas que pueden formar parte de un convenio regulador la liquidación cuando proceda del régimen económico matrimonial y, por lo tanto, pues la división y las compensaciones económicas, tanto porque se está reconociendo igualmente una compensación por el trabajo de hogar a la familia, puede realizarse en sede de un procedimiento de mutuo acuerdo. ¿Qué características tiene esa acción de acumulación? Bueno, dentro de lo que es el proceso de mutuo acuerdo, que las partes quieran, lógicamente, liquidar su régimen económico matrimonial. Y es muy importante, desde mi punto de vista, cuando es un proceso de mutuo acuerdo, liquidar todas las condiciones y dar, digamos, finiquito y liquidación total y que no se deben ninguna suma el uno al otro por ningún concepto tras la firma del convenio de separación y divorcio, precisamente para luego, así como incluir las correspondientes acciones o las renuncias a la pensión compensatoria, si es que no se va a, digamos, a pactar una pensión compensatoria, incluso la renuncia a la indemnización del artículo 1438 para luego no encontrarse sorpresas que posteriormente, si no se dice absolutamente nada en ese convenio regulador, pueda al menos instar, como ha dicho Marta posteriormente en un procedimiento, la reclamación del 1438, porque entiendo que la pensión compensatoria, si no se dice nada en un convenio regulador, aunque es mejor que esté expresamente renunciada, pues se tiene que, digamos, establecer en el momento del cese de la convivencia, con lo cual sería poco, digamos, aceptable que posteriormente en un procedimiento judicial contencioso se reclamara una pensión compensatoria de forma, digamos, aislada. Entonces, dentro del proceso de mutuo acuerdo, digamos, mi consejo es incluir la liquidación del régimen, todas las relaciones económicas que puedan existir, incluso el reconocimiento, ¿no?, de deudas a favor de terceros, para que luego no pueda haber, digamos, sorpresas de peticiones posteriores. Claro, otra cosa es la acción de división de cosa común en el procedimiento contencioso, que conforme al 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la última reforma, se puede acumular al proceso de nulidad, separación, divorcio, la acción de división de cosa común para solicitar la extinción digamos, de la comunidad de este bien. Incluso cuando hay varios bienes en régimen de propiedad, de copropiedad ordinaria, se puede solicitar en todo el proceso, a la acumulación de todas estas acciones de división, incluso puede solicitar la formación de lotes, y dependerá de si eres actor o demandado. Si eres demandado, lógicamente, esta petición se tiene que formular a través de una demanda reconvencional, porque forma parte de aquellas medidas que en virtud del 770, cuarto D, el juez no puede adoptar de oficio. Por tanto, igual que si siendo demandado quieres una pensión compensatoria o una compensación por el trabajo de hogar a la familia, lo que es la acumulación al proceso contencioso de la acción de división de cosa común tiene que hacerse mediante la demanda reconvencional. Pero claro, aquí tenemos que tener, digamos, hay una serie de dificultades que pueden surgir, y es que no puede haber ningún tipo de discusión de los cónyuges respecto a la titularidad de los bienes. Y como estamos en una situación de extinción de condominio, entiendo que tampoco pueden formar parte, digamos, de la materia a discutir con esta acción acumulada las supuestas deudas que puede haber entre uno u otro. Es decir, todo esto queda fuera, desde mi punto de vista, del ámbito del proceso contencioso de divorcio o de separación, cuando lo que se está haciendo es la división, digamos, física de los bienes, porque yo creo que hay que diferenciar entre lo que es la división de los bienes de la liquidación del régimen económico matrimonial. Esta es mi opinión, no sé. ¿Y la acumulación de esta acción también se puede plantear en un proceso de modificación de medidas? Bueno, pues esto es una pregunta recurrente, incluso que entre los compañeros, ¿no?, que nos vamos haciendo, porque depende del juzgado sí, depende del juzgado no, depende de que hayas tenido suerte y lo hayas planteado y el compañero no se haya opuesto, y entonces el juez, pues por economía procesal dice que sí, pero aquí la jurisprudencia está muy, muy dividida. Es decir, hay un gran sector muy importante de la jurisprudencia que dice que no,
que el 437 es una norma restrictiva y que dentro del proceso de modificación de medidas no puede acumularse esta acción de división de la cosa común, y tenemos sentencias pues, de las audiencias provinciales del País Vasco, de las audiencias provinciales de Andalucía, y en cambio las audiencias de Cataluña, sobre todo las secciones de familia de la Audiencia de Barcelona, pues dice que sí, que se puede acumular al proceso de modificación de medidas la acción de división de cosa común, pues porque si se está solicitando, por ejemplo, la extinción del uso y disfrute de la vivienda familiar, esto es un presupuesto previo para poder liquidar o para poder extinguir o para que quede la vivienda libre de este derecho de uso para declarar la indivisión y posterior venta del bien a través de, pues, de un pacto de realización de tercero o a través de la pública subasta. Por tanto, depende. Como de familia tenemos muchos depende, pues esto es una sorpresa que, bueno, depende. Muy bien. Las cuentas bancarias. ¿Qué pasa con las cuentas bancarias? Pues las cuentas bancarias yo creo que no pueden liquidarse dentro de un proceso de división de cosa común, porque las cuentas bancarias, mi opinión es que está condicionado al sistema o a los movimientos de cargo y de abono. Es decir, la titularidad de una cuenta conjunta no presupone que los fondos sean de los dos. Presupone, evidentemente, que los titulares de la cuenta tienen frente a la entidad bancaria la posibilidad de disponer, gestionar y administrar estas cuentas, pero las relaciones internas entre los titulares de la cuenta no presume en absoluto que esto sea titularidad de los dos, porque la cuenta puede estar a nombre de las dos y ser yo la única que transfiero mensualmente o que nutro mensualmente esta cuenta con fondos que provienen de mi digamos, de mi parte, ¿no? Por tanto, para discutir si estos fondos son tuyos, míos, a mitades o en otra proporción, tendremos que ir a un procedimiento declarativo que corresponda, pues, por razón de la cuantía desde mi punto de vista. Perfecto. Nos ha hablado Marta de la compensación por razón de la dedicación a la familia, con carácter general derecho común, pero sí que quería preguntarte esta compensación en el derecho, en la compilación balear, ¿dónde está regulada? Pues nosotros tenemos un derecho foral y recientemente, en el año 2017, se incorporó por primera vez dentro de lo que es el régimen económico del matrimonio digamos, la frase de que dará lugar a una compensación, una indemnización, una compensación por el trabajo de dar a la familia, porque hasta ese momento lo que había hecho nuestros tribunales, nuestro Tribunal Superior de Justicia, era aplicar como principio informador la Ley de Parejas Estables de Baleares, que sí reconoce expresamente que el conviviente tiene derecho a una compensación por el trabajo de dar a la familia. Y entonces en el bloque matrimonial no constaba esto y lo hemos estado aplicando de forma analógica como principio informador del derecho foral. Si bien el texto es casi idéntico al 1438, lo que sí a nivel jurisprudencial se ha desarrollado una doctrina, al igual que la exposición de motivos de reforma de esta ley, en la que claramente lo que se pretende es que el régimen de separación de bienes no suponga un enriquecimiento injusto y un empobrecimiento del otro cónyuge a consecuencia de la dedicación mayor de uno de ellos al trabajo para el hogar y para la familia. Es decir, que el que solicita la pensión, la compensación, tiene que haber, digamos, se tiene que haber dedicado a la familia con una sobreaportación, es decir, más de lo que le corresponde por el levantamiento de las cargas familiares, porque no podemos olvidar que el artículo 68 del Código Civil habla de que los cónyuges tienen la obligación de colaborar y contribuir los dos al cuidado de la familia, al cuidado de los hijos, de los ascendientes y de las personas que tengan a cargo y colaborar con las tareas del hogar. Por tanto, no cualquier dedicación a la familia devenga una compensación por el trabajo de hogar a la familia, sino que tiene que haberse dedicado de una manera con más profundidad, o sea, dando más de lo que le corresponde. Entonces, este trabajo para la familia no tiene que ser exclusivo, permite compaginar la dedicación a la familia con el trabajo fuera del hogar y además no tiene que ser excluyente. Se admite que puedas tener ayuda, digamos, externa como servicio doméstico, aunque lleves la dirección de la familia.
Pero lo que sí se exige es que esta dedicación tenga la cualificación tan elevada de que eso haya sido precisamente lo que ha supuesto el desequilibrio patrimonial. La Porque si no hay desigualdad. desequilibrio patrimonial, aunque te hayas dedicado a la casa 100% y sobreaportando, si no hay desequilibrio patrimonial que tiene que provenir de los bienes que uno de los cónyuges ha adquirido constante la convivencia, no de los bienes que te han llegado por vía de herencia. Entonces no ha lugar a la compensación. Bien. Y tiene que existir desequilibrio. Claro, por ejemplo, en Baleares es muy típico, en Mallorca es muy típico que en las familias más tradicionales, ahora ya no tanto, pero que era el marido, el proveedor de la economía y que compraba una vivienda y lo ponía a nombre de los dos, ¿vale? Entonces ya siempre ha existido esa costumbre de, aunque sea un régimen de separación de bienes, al menos la vivienda familiar y la segunda residencia, ponerla a nombre de los dos. Por tanto, si durante la convivencia ya ha habido traslados patrimoniales porque el que ha ganado el dinero fuera del hogar ha intitulado bienes a nombre del otro o le ha comprado un coche, es decir, que ya ha hecho disposiciones en beneficio del otro, aunque él se haya dedicado, ya se sobreentiende o ya no dará lugar a la compensación, porque ya habrá habido una compensación constante en la convivencia. Uh-huh. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges ha pagado la compra y las mejoras y los gastos de los bienes privativos del otro cónyuge? Bueno, pues que tenemos un pleito estupendo. Fantástico. A ver, aquí hay una cuestión y es la siguiente. Cuando se trata de un bien que es cotitular, que los dos son cotitulares, la jurisprudencia, aunque uno de ellos haya hecho una mayor aportación porque haya comprado o haya puesto una mayor parte del dinero, o haya hecho mejoras en la casa o haya realizado pues, más aportación, es contraria a reconocer el derecho de reembolso de estas cantidades. Porque estamos hablando sobre todo, y aquí hay varias sentencias muy interesantes de nuestra Audiencia Provincial de Baleares, que habla de que el matrimonio o la familia son una comunidad de vida, es una, digamos, se realizan aportaciones personales durante la convivencia y que, bueno, que la vivienda tiene un valor indiscutible o lo que uno ha aportado se puede cuantificar, pero que las aportaciones personales que se han realizado durante la convivencia, pues se compensa una cosa con otra. Entonces son proclives a no reconocer el reintegro de estas cantidades. Cosa distinta es cuando se trata de un bien que es privativo de uno de ellos y ha sido el otro el que ha realizado entonces una serie de inversiones en la vivienda o ha, por ejemplo, pagado el préstamo hipotecario. Entonces, funciona de forma diferente. Claro, si nosotros nos acogemos al levantamiento de las cargas familiares, que tiene que ser en proporción a los ingresos de cada uno y dentro de los ingresos está el patrimonio que uno pueda tener, frente al banco seremos los dos responsables solidarios de este préstamo hipotecario, pero entre nosotros, si yo he estado pagando más que tú, es que lo hemos hecho en proporción a las cargas, o sea, hemos hecho en proporción a los ingresos que hemos tenido cada uno. Por tanto, hay que diferenciar entre... me llama la atención, pero es así. La diferencia está entre las aportaciones que se haya realizado de más por uno de ellos a un bien que es común, de las aportaciones que se hayan realizado a un bien del otro. Entonces, la jurisprudencia sí reconoce el derecho al reintegro de estas cantidades. Y conforme al préstamo hipotecario, pues el préstamo hipotecario, claro, yo creo que el préstamo hipotecario lo podemos enfocar por el tema del 1145 del Código Civil, es decir, el que paga el préstamo a la entidad bancaria, pues tiene derecho a repetir frente al otro, de la parte que por cuota le corresponde. Entonces aquí sería una especialidad que entiendo que podemos, ahondar. Y luego está el tema de la prescripción, que es uno de los temas más complicados sobre esta cuestión, porque claro, ¿cuándo se entienden que han prescrito estas? Vamos a la norma general de prescripción a partir de octubre de este año, los 5 años.
y luego pues con las salvedades que ha organizado la ley después de la modificación. En el régimen de liquidación de gananciales, evidentemente es cuando cesa la convivencia o cuando cesa el régimen, pero en el régimen de separación de bienes, desde mi punto de vista, no tenemos ninguna norma que nos, digamos, que nos establezca esta cuestión. Y bueno, es un tema que muchas veces nos planteamos si cuando se solicitan pues, derechos de reembolso o de crédito que se pagaron hace 15 años, hace 20 años, o cuando yo compré el apartamento y entonces yo te di 30.000 euros, que puedo acreditar, digamos, ¿no? el rastro de ese dinero, un dinero que me dio mi padre, que luego yo puse en una... Sí, esto ha prescrito o no ha prescrito, porque desde el momento en que se ha hecho el pago empieza a contar la prescripción. Entonces, esto es un tema que también da lugar, desde mi punto de vista, a muchas dudas, ¿no? de cómo enfocarlo. Bueno, Mariló, pues muchísimas gracias. Perdona el asalto que te he hecho hoy como moderadora y al final has acabado como ponente, y te dejo para que ya presentes a nuestra última ponente, Carmen, y un abrazo. Muchas gracias, María, pero esta te la guardo. Bueno, oye, Carmen, que has llegado un pelín apurada de tiempo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues mira, bien, resistiendo, mi voz resiste. Pues eso ya está bien, ya estupendo. Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me parece una losa complicadísimo y que no podemos perder de vista, a la hora de liquidar cualquier régimen económico matrimonial, desde luego, pero en el régimen de separación de bienes tenemos que contar siempre con Hacienda, que somos todos, unos más que otros, y que Hacienda siempre está ahí agazapada para poner la mano, ¿no? y saber en qué momento tiene que hacer caja para liquidar impuestos. Vamos a ver, te voy a hacer una serie de preguntas sobre la repercusión fiscal de la compensación del artículo 1438, véase cualquier figura compensatoria de los derechos forales, ¿no? ¿Qué repercusión fiscal tiene? ¿Quién paga cuando recibe la pensión? ¿Se desgrava? ¿Cómo funciona? Bueno, buenas tardes a todos vamos a ver, en relación con la indemnización del artículo 1438 lo podemos resumir, es un poco largo pero lo voy a resumir. En el caso del perceptor, realmente no está sujeta, hay que tener en cuenta tres impuestos que tenemos que mirar. Primero, si esa indemnización nos va a repercutir en el IRPF, si va a repercutir en transmisiones patrimoniales onerosas y si la compensación la hacemos también en bienes de naturaleza urbana, si vamos a tener que abonar la llamada plusvalía municipal, el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Entonces, tendríamos que mirar esos tres impuestos en principio y el de actos jurídicos documentados, pero bueno, vamos a partir de esos tres primeros. En cuanto a la esfera del perceptor, en el caso del IRPF, a partir del 1 de enero de 2015, el artículo 33.3.d de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas entendió que esta indemnización estaría no sujeta al impuesto. Por tanto, el perceptor de la indemnización del artículo 1438 o similar no comportaría el pago por la percepción de esa cantidad en el IRPF, podría comportar el pago en el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas si no se adjudicaran bienes indivisibles o la vivienda habitual, porque si se adjudican bienes indivisibles o la vivienda habitual, entonces también estaría exento del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosos. Lo mismo que estaría exento de la plusvalía municipal por la aplicación del artículo 104.3.2 del texto refundido de la Ley del Régimen de Haciendas Locales, si no se satisface, estaría exento si se satisface en cumplimiento de una sentencia de divorcio. Ahora bien, si no se satisface en cumplimiento de esta sentencia de divorcio, sí que estaría obligado al pago. Por tanto, hay que tener en cuenta esta situación, tanto que se satisfaga en cumplimiento de una sentencia de divorcio como que se haga o bien en metálico o bien en bienes que sea o vivienda habitual o indivisibles, porque si no, sí nos podría dar lugar a tributación por las transmisiones patrimoniales onerosas. Y en el caso del pagador,
pues realmente no va a tener ninguna repercusión porque no le va a reducir la base imponible ni tampoco va a haber alteración patrimonial en la esfera del pagador, es decir, ni ganancia ni pérdida patrimonial, pero siempre que esa adjudicación sea proporcional a la cuota de titularidad que ostenten el bien. ¿De acuerdo? Porque si es otra cuota de titularidad, entonces sí habría alteración patrimonial. Eso es lo que viene a decir el artículo 33.3 de la ley del impuesto de la renta de transmisiones de las personas físicas. Con respecto al tema, es curioso que con respecto al tema de la plusvalía municipal, hay infinidad de consultas de la dirección de consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, en donde consideran que no está sujeto al impuesto de la plusvalía municipal porque no existe transmisión patrimonial ni a efectos civiles ni a efectos fiscales, sino que estamos ante una mera especificación o concreción de un derecho patrimonial preexistente. ¿Vale? Pero fijaros, esto lo dice en cuanto a la plusvalía municipal, pero luego cuando encuentras consultas vinculantes de transmisiones patrimoniales onerosas, no te hablan de que no existe esa transmisión patrimonial, si estamos hablando de una adjudicación en bienes que no son indivisibles ni se trata de la vivienda habitual. No sé si me he explicado correctamente. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué pasa cuando la repercusión fiscal, cuando se quiere hacer una distinción de condominio sobre la vivienda habitual? Vamos a ver. Perdona, Marilo. ¿Qué impuestos se tienen que pagar? Si tenemos una vivienda... Pues bueno, esto es la pregunta del millón. Claro, queremos distinguir el condominio de una vivienda habitual y lo podemos hacer muy bien o podemos meter la pata fiscalmente, porque depende de cómo hagamos esa extinción. Si esa extinción de una vivienda habitual la hacemos de forma gratuita, es decir, sin que haya una compensación ni en metálico ni en ningún otro tipo de bien, entonces podemos tener un problema. Podemos tener un problema porque si se trata de vivienda habitual es una cosa curiosa porque hay una sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña de 26 de febrero del año 2020, en donde aun cuando no exista compensación, entiende que al tratarse de la adjudicación de la vivienda habitual no tendría que pagar ni por transmisiones patrimoniales ni por el impuesto de sucesiones y del impuesto de donaciones. Porque lo normal sería que el sujeto pasivo que recibe el 100% del bien sin compensación económica tuviera que tributar por el impuesto de donaciones. Tuviera que tributar por ese impuesto de donaciones. ¿Cuál sería el valor de la base imponible? El valor del exceso que no le correspondiera. Pero, ojo, es interesante esta sentencia que os he dicho del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque según esta sentencia tampoco tendría que tributar por donaciones si se trata de vivienda habitual. Pero lo normal es que la mayoría de las comunidades autónomas entiendan que sí habría que tributar por el impuesto de donaciones. Ahora bien, también habría otra excepción y es que yo te adjudico esa vivienda habitual, pero te la adjudico con el préstamo hipotecario. Se entiende ya que ese préstamo hipotecario sería asimilable a una compensación en metálico y por tanto tampoco tributaría por ganancia, por el impuesto de donaciones. Eso si no tenemos compensación. Ahora te iba a preguntar, ¿y si hay compensación, cómo se tributa? Pues si hay compensación, todo depende, porque si esa compensación es en metálico, depende primero de si la compensación es en metálico. Luego depende de dónde hagamos esa extinción. Es decir, si la hacemos en un convenio regulador y nos lo aprueba una sentencia judicial, ahí libraríamos el impuesto de acto jurídico documentado, porque no estamos ante un documento notarial. Pero si esa extinción de condominio con compensación en metálico la hacemos en una escritura pública, entonces sí que nos íbamos a ver sujetos. Bueno, es discutible, yo lo pelearía con otra serie de motivos, pero la mayoría de tanto las consultas vinculantes como las últimas sentencias del Tribunal Supremo, entre otros puedo citar de la Sala Tercera
del 30 del 10 del año 2019, que es la sentencia 1502/2019, en la que expone entre Dimitri Teodoro Berberov. Aquí, a pesar de que dicen que si hay compensación en metálico sí que estarían exentos de pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales oneroso, el problema es que sí te dice que tendrías que pagar, si se hace en escritura pública, tanto la cuota fija como la cuota gradual del impuesto de del AJD, vamos. Entonces ahí tendrías que pagarlo. ¿Sobre qué parte? Pues lógicamente sobre el 50% que no te lo adjudiquen. Eso a raíz de, ya lo sabéis, de la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de octubre del año 2018. Sabéis que hasta entonces, cuando te iban a calcular el impuesto, la base imponible de la AJD, normalmente te tomaban como base imponible la totalidad de la escritura de disolución de cosa común. A raíz de esta sentencia del 9 de octubre del año 2018 y posteriores, porque ya esta sentencia ha creado jurisprudencia y, por ejemplo, pues os digo, las siguientes sentencias que establecen este criterio serían la de 9 de octubre, la de 14 de marzo del 2019, la de 20 y 26 de marzo de 2019, la de 9 de julio de 2019, por tanto estamos ante jurisprudencia reiterada, en el que a pesar de esta jurisprudencia todavía hay comunidades autónomas en donde el valor de la JD te lo toman sobre la totalidad del valor de la disolución de la cosa común. Pero una vez que acudes al Tribunal Económico Administrativo, los tribunales económicos administrativos te están aplicando ya estas sentencias. Pero digo que es muy común que todavía te lo sigan aplicando. Entonces, cuando hay una compensación en metálico, pues prácticamente realmente no tienes sujeción al TPO porque no hay, o sea, estás percibiendo en metálico, ¿no? Tampoco tendrías o estaría sujeto a la plusvalía municipal porque así lo dice el artículo 104.3.2, siempre y cuando sea vivienda habitual y el bien sea indivisible. ¿De acuerdo? Muy bien. Y cuando se deriva digamos, la liquidación de disoluciones voluntarias ordinarias. Pues lo mismo, aquí tendríamos que acudir, en el caso de las disoluciones ordinarias, tendríamos que acudir a el artículo 32.3, que es importante este artículo. Bueno, esto en cuanto a las disoluciones del matrimonio, que no os he dicho antes, se me había olvidado una cosa, Mariló, que sí quiero recalcar. Este artículo se modificó y entonces en este artículo se dice, fijaros, en cuanto a la transmisión patrimonial onerosa, dice, tampoco motivarán liquidación por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas los excesos de adjudicación declarados que resulten de adjudicaciones de bienes que sean efecto patrimonial de la disolución del matrimonio o del cambio de su régimen económico. Cuando no dice régimen de gananciales, dice consecuencia de su cambio de su régimen económico. Por tanto, entraría el régimen económico matrimonial de separación de bienes. Cuando sean consecuencia necesaria de la adjudicación a uno de los cónyuges de la vivienda habitual del matrimonio. Por tanto, este artículo se aplica tanto a los gananciales como al régimen económico de separación de bienes. Siempre, tanto aun cuando disuelvas este régimen de forma voluntaria o cuando lo disuelvas como consecuencia de la disolución del matrimonio. ¿De acuerdo? En ambos supuestos. Pero, en cambio, cuando tú, por ejemplo, disuelves una comunidad ordinaria, ordinaria quiero decir sin que ocurra una disolución del régimen económico de separación de bienes o sin que ocurra una disolución del matrimonio, tendrías que acudir al artículo 7.2b del texto refundido de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales, que también se establece la exención siempre y cuando sea un bien indivisible o que merezca mucho su división y que haya la correspondiente compensación en metálico.
¿de acuerdo? Y si se trata de vivienda habitual, opera también este artículo 7D. Lo digo porque muchas veces a la hora de las que vas a rellenar las casillas, a la hora porque ahora todo son aplicaciones informáticas, tienes que estar buscando cuáles son las exenciones de un sitio y del otro, ¿no? Entonces, esto en cuanto, ya te digo, a lo que es el transmisiones patrimoniales, en cuanto a lo que es también el tema de la plusvalía municipal, pues tendríamos que acudir al artículo 104 del texto refundido al que antes me he referido. Y una situación muy común es la fiscalidad cuando se trata de la extinción de condominio de un único bien que está grabado con un préstamo hipotecario que se adjudica uno de los comuneros que asume ese préstamo y el otro queda liberado del condominio. Mira, pues en esto también esa sentencia que he citado de 30/10 del 2019 hace referencia a este supuesto. Y en este caso, pues no iba a constituir una operación sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales, ese exceso de adjudicación del que se beneficia uno de los comuneros al recibir el inmueble cuando a su vez asume la parte de la deuda de los copropietarios del préstamo hipotecario, ¿no? Siempre y cuando sea equivalente al valor del exceso. Y en esto hay multitud de consultas de vinculantes de la Dirección General de Tributos. Tampoco se puede entender que estuviera sujeta a transmisiones patrimoniales onerosos como adjudicación en pago de la asunción de deuda del artículo 7.2a. ¿No? Porque realmente aquí lo que se dice es que solamente existe una convención y como solamente existe una convención, esa convención ampara tanto al exceso como a la adjudicación del préstamo hipotecario. Ya digo que esa sentencia es muy interesante, esta sentencia del Tribunal Supremo, porque nos recoge este supuesto también, porque se equipara que la cantidad que tú estás asumiendo del préstamo hipotecario es equivalente a la compensación en metálico. Hacen esa equiparación y por consiguiente no daría lugar al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosos. Daría lugar a AJD si se hiciera notarialmente. Si se hace en el juzgado, porque lo aprueba así una sentencia de divorcio, ni siquiera daría lugar a AJD. Y por tanto tampoco habría lugar a pagar el impuesto de la plusvalía municipal en base al artículo 104 que antes os he citado. Bueno, te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué pasa con el IRPF? Porque hasta ahora hemos hablado de transmisiones patrimoniales y de plusvalías. ¿Y en el IRPF cómo se calcula o cómo se paga o como los excesos de adjudicación, por ejemplo? En el IRPF, el artículo 33 nos dice que no va a haber incremento en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Que tú en el momento en el que transfieres el bien o pagas en metálico, no te va a repercutir para nada en tu IRPF. Pero ¿qué ocurre? Que la persona que se va a quedar con el 100% del bien, lo que vas a hacer es diferir, es heredar esa plusvalía en el IRPF. ¿Por qué? Porque el día que tú lo vendas, lo vas a vender, la diferencia de la plusvalía se te va a computar teniendo en cuenta el precio de adquisición inicial del bien cuando tú lo adquiriste con el otro copropietario que ahora se ha ido y el precio final en que tú lo vendas. Por tanto, esa plusvalía, efectos de IRPF que tendría el propietario que se quita del bien, la va a asumir el que se adjudica al 100% cuando se transmita a un tercero. Es lo que se llama que heredas la plusvalía del IRPF. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. María, tienes Bueno, la palabra. a ver, esto es muy extenso. Yo lo he intentado resumir porque estamos en el webinar. Quiero decir, han quedado muchas cosas en el tintero y muchas matices que en las direcciones, en las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, incluso, ya digo, en esta sentencia del Tribunal Supremo, que es interesantísima y daría para comentar solamente esta sentencia una buena parte del webinar porque la verdad es que quedan muchas cosas en el tintero porque, por ejemplo, en esta sentencia es curioso porque se le adjudica a la señora, aparte de una parte metálico, un bien que no forma parte del régimen, un bien privativo de la persona que compensa y a su vez el préstamo hipotecario. Por tanto, es una sentencia muy buena para explicar en otro webinar.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Si queréis ahora vamos a entrar a hacer las preguntas que están saliendo en el chat, que veo que está muy activo. Y cuando terminemos las preguntas paso la palabra a las directoras del curso de alta especialización de familia para que os cuenten un poquito de ello. Comenzamos, por tanto, por las preguntas del chat. Hay una pregunta dirigida en este último tema a Carmen. Vaya. Bueno, hay varias preguntas. Nos dicen, entonces, nos pregunta Marta Luna, entonces, cuando se compensan bienes entre los cónyuges con separación de bienes o gananciales, ¿no se paga plusvalía? Depende si se producen como consecuencia de la disolución matrimonial y se trata de vivienda habitual, no. De otros, sí. Bien. Nos hacen una apreciación y nos dicen que lo malo de extinguir el proindiviso en el convenio regulador que se aprueba, ¿cómo se liquida un bien común que no sea el domicilio familiar? ¿También estará exento? Un bien común que no sea el domicilio familiar, ¿también estará exento? Si el bien es indivisible, depende si se trata de lo que es la vivienda habitual. ¿Es la vivienda habitual o no? No nos especifican. Bueno, si es vivienda habitual, sí. Si es vivienda y se produce como consecuencia de la disolución del matrimonio, sí, pero si no, no. Bien. Nos dicen que si puedes repetir la fecha de la última sentencia del Supremo que has nombrado, Carmen. Sí, 30 de octubre del año 2019. Es la sentencia número 1502/2019. Bien. Dice, parecida a la anterior pregunta, cónyuges en separación de bienes. Dos patrimonios separados, la vivienda familiar en proindiviso, pero con un préstamo hipotecario que se carga en una cuenta en la que el cónyuge aporta más que el otro. ¿Se puede reclamar el exceso como reembolso? Bien. Mati, para ti. Para mí. Sí. A ver, repítemela otra Es de vez. cuenta bancaria, Mati. ¿Qué? No, es que me habías dicho que tenía varias y no sabía si me estabas con Carmen todavía o ya habías pasado a mí. Perdóname. Para ti, cónyuges en separación de bienes, dos patrimonios separados. La vivienda familiar en proindiviso, pero con un préstamo hipotecario que se carga en una cuenta en la que un cónyuge aporta más dinero que el otro. ¿Se puede reclamar el exceso como reembolso? Vamos a ver, por supuesto el préstamo hipotecario no tiene nada que ver con la titularidad. ¿De acuerdo? Son dos negocios jurídicos completamente diferentes. La titularidad, si es de los dos al 50%, no se ve alterada por quién paga el préstamo hipotecario. Esto es muy importante porque aquí no opera en ese sentido la subrogación real. Los dos compran la casa es de los dos en comunidad de bienes. ¿Quién paga el préstamo? Si son codeudores solidarios, si en principio en las relaciones internas van al 50%, pero frente a la entidad financiera hay una solidaridad y uno paga más de lo que le corresponde, acción de reembolso. Teoría general de la obligación, pago el tercero. Tiene que ejercitar una acción personal para pedir el reembolso de esa cantidad, pero esas alteraciones en el ámbito del pago del préstamo con el que se adquiere el inmueble no afectan para nada a la cuota de titularidad del inmueble. ¿Eso es lo que me preguntaba? Eso es. Vale, pues eso es, sí. Vale. Otra pregunta parecida en la cuenta de bancaria común. Dice, en el tema de una cuenta bancaria común, casado en régimen de separación de bienes, ¿puedes demostrar que el 100% del dinero es del cónyuge no concursado o se presume que el 50% es de cada uno? Creo que lo has contestado antes. Vamos a ver, en las cuentas corrientes indistintas, como muy bien ha dicho antes Mariló, en principio la propiedad de los fondos es de quien lo acredite. Lo que pasa es que fiscalmente hay una presunción de cotitularidad del 50%. Lo que hace la ley concursal, que es una brutalidad, es porque incluso prescinde de las presunciones en régimen de gananciales también. Es decir, no presume que lo que es de los dos es ganancial. Aquí lo que presume es que lo que hay en la cuenta no es común, es del concursado. Con lo cual hay una inversión de la carga de la prueba. El otro tiene que demostrar que el dinero es suyo. Y aquí quiero aprovechar, porque antes no me he dado tiempo a decirlo, y esto es muy importante porque hay un desconocimiento muy grande de la conexión que hay entre el régimen económico matrimonial y el concursal. Y es, ¿qué es lo que pasa? Lo hemos visto aquí en cantidad de ocasiones, ya han salido muchos supuestos en los que un cónyuge debe a otro, ¿vale? Yo, por ejemplo, hemos comprado la casa los dos juntos. La casa es de los dos, cotitularidad, jurídico real indiscutible. Pero yo pongo la totalidad del dinero, ¿de acuerdo?
Esto no afecta a la titularidad del bien porque, insisto, no opera en la subrogación real en el régimen de separación de bienes, pero yo le debo el 50%, o me lo debe a mí, el 50% del precio. Hay un derecho de crédito a prescripción, que lo preguntaba en el chat, 5 años. Es una acción personal pura y dura. No tiene más. Además, que son reembolsos que yo les aplicaría la regla general de los gananciales como deuda de valor, si es que se recupera en el momento de la liquidación del régimen, es decir, con actualización del IPC. Pero lo más importante es, fijaos que esto sí que es una pedazo de sorpresa. Imaginemos que mi marido me debe, mi marido me debe a mí, yo qué sé, 100.000 euros porque la casa la he pagado yo de una herencia que me ha llegado y me los debe, ¿vale? Él me debe 100.000 euros, él va al concurso, yo soy una acreedora, yo tengo que insinuar mi crédito en el concurso. Pues alucinaos que para la ley concursal el cónyuge es persona especialmente relacionada con el deudor. ¿Esto qué significa? Que la ley concursal le subordina al crédito. Subordinar el crédito en el procedimiento concursal es cobrar el último y convertirse en crédito exonerable. Si mi marido recurre a la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, que se le perdonen las deudas, yo me quedo sin cobrar los 100.000 euros. Madre. Tan claro como eso. Uno de los principales riesgos que puede tener la conexión del régimen económico matrimonial en el concurso es porque lo he dicho antes. La ley concursal trata al cónyuge como si fuera socio y no es socio. ¿Vale? A ver si hay más preguntas para mí, que no lo sé. Sí, seguro que salen muchas más. Si te parece, voy a preguntar a Marta también. Nos dice una panelista, ¿cómo se suele cuantificar, Marta, esa indemnización? Porque nos dice que ha leído varias sentencias y varios criterios, como por ejemplo un matrimonio de 20 años de duración, qué cantidad podría establecerse, cuándo es mejor solicitar el importe en demanda o posteriormente dejarlo en ejecución. ¿Cómo se cuantifica? Bueno, los criterios efectivamente son dispares, pero los más utilizados son el salario mínimo interprofesional o el salario que percibiría una trabajadora que realizase esas tareas. Yo creo que es mejor hacerlo en el procedimiento inicial de separación y divorcio. En ejecución de sentencia no se podría hacer, entiendo yo, que es o siempre es en un proceso declarativo, bien junto con el resto de medidas en separación o en divorcio, o en una independiente, pero en ejecución entiendo que rotundamente no. La cuantificación no. Luego habría que matizar pues, las circunstancias que concurran. Si ha habido transferencias, que antes lo explicaba muy bien Mariló, que aunque aquí parece que es más automático la concesión, pero evidentemente si ha habido transferencias económicas o bienes adquiridos por un cónyuge que se han puesto a nombre de los dos, evidentemente yo creo que muchos tribunales sí tenemos en cuenta esas circunstancias para ponderar el quantum de la indemnización. Pero vamos, lo más utilizado es lo que el salario mínimo o el salario que percibiría una tercera persona por realizar esas tareas y que también se descontarían evidentemente de la indemnización, digamos, el importe que está percibiendo la empleada del hogar o el jardinero o la persona que está ayudando en esa dedicación a la familia, que aunque no excluye la indemnización, pero luego sí se tiene que tener en cuenta si ha habido ayuda externa. No sé si queda contestada. Sí, yo creo que sí, era justo la cuantificación. Es difícil, pero la respuesta yo creo que sí que le han dado por lo menos los criterios para poder cuantificarla. Carmen, nos vuelven a preguntar para ti. La base imponible de la AJD en la extinción del condominio de la vivienda, ¿cuándo se adjudica el bien y la hipoteca? ¿Es también el 50% del valor del inmueble como cuando se compensa en metálico o solo la parte que se compensa en dinero que no cubre esa asunción de hipoteca? No, sería, vamos a ver, en principio, a ver si he entendido bien la pregunta. La base imponible del AJD en la extinción del condominio de la vivienda habitual. Cuando se adjudica el bien y la hipoteca, ¿es también el 50% del valor del inmueble como cuando se compensa en metálico o solo la parte que se compensa en dinero que no cubre esa asunción de hipoteca? A ver, si yo soy el abogado que defiendo
defendería que solamente es el 50% de la compensación. Si soy Hacienda, diría que es el 50% metiendo el valor del préstamo hipotecario, porque te lo van a entender como que esa parte del préstamo hipotecario sería compensación en metálico. Pero yo, como abogado, defendería que la compensación en metálico sería solo la diferencia. A Hacienda hay que discutirle todo. Vale. Todo. Pero hay que discutirle todo. Y partiendo de la base de que yo siempre una de las razones fundamentales es que no existe transmisión, que existe una especificación de derechos. Ese sería el primer motivo porque, claro, es que una cosa son los conceptos jurídico-civiles y otra cosa son los conceptos jurídico-fiscales que quiere aplicar. De todas formas, luego, menos mal que viene el Tribunal Supremo y pone en su sitio las cosas. Entonces, bueno, ahí realmente yo le discutiría todo. De hecho, se lo discuto, Mati, nos dicen otra vez, nos preguntan, ¿cómo podríamos entonces proteger el patrimonio del cónyuge del concursado? Buena pregunta. Vamos a ver, en primer lugar, hay que preconstituir la prueba, siempre. Es decir, como nosotros nos arriesgamos a que cuando vayamos a un procedimiento concursal puedan presumir que las adquisiciones a título oneroso que hemos hecho en los 2 y 1 año anterior a la declaración de concurso puedan haber sido hechas con dinero del concursado y nos toque reembolsar los fondos invertidos, que nunca el bien, lo que tenemos que hacer siempre es, y esto es lógico en un régimen de separación de bienes en el que juega una presunción de indivisión además, es que cuando compramos algo de un valor razonable, interesante, tenemos que tener una carpeta donde se guardan las cosas y se preconstituye la prueba de los movimientos bancarios y con qué dinero, porque yo desvirtúo las pruebas de presunción de fraude del concurso, las desvirtúo probando la procedencia de los fondos. Me preguntan que si esto vale para Cataluña. Sí, porque aunque esto es derecho civil foral, tiene una regulación paralela en el Código Civil catalán respecto de la presunción murciana de estas presunciones de fraude, ¿vale? Esto por un lado. En lo que se refiere a los derechos de crédito, en mi opinión, tal y como está la ley concursal ahora, y ya no os cuento lo que puede pasar en gananciales, pero eso daría para otro webinar, que ahí sí que la película es de terror. Ahí ya no es una sorpresa, es ya para tirarte por la ventana directamente. Pero lo que quiero decir es que para proteger tu propio patrimonio es que si a ti te den dinero, lo que tienes que hacer es cobrarlo cuanto antes, no esperar la disolución del régimen. Muchas veces los reintegros y reembolsos, al menos en el régimen de gananciales, yo así lo veo constantemente, se tienen en cuenta o se cobran en el momento de la extinción del régimen. Aquí lo que tardes en cobrar, si algo te lo pueden pagar antes, mejor cobrarlo antes, porque como seas acreedor de una persona concursada y seas cónyuge, no, salvo que te divorcies antes, te divorcias y luego dices, ya ahora te vas al concurso. Pero claro, es que el concurso no es una cosa que tú decidas, es una cosa que normalmente van de la mano. Yo tengo un montón de casos en los que he concursado y se me cruza un procedimiento de crisis matrimonial por medio, porque lo de contigo pan y cebolla de eso nada. La gente cuando la cosa pinta mal se divorcia y ya está. Lo que quiero decir es que en este caso la única manera que hay que hacer es saber. Lo importante de estos webinars es que tienes que saber y asesorar a la gente diciéndole, cuidado con esos derechos de crédito, cóbralo ya, porque como pinten bastos, pero es que aún así, si paga antes a un acreedor, al cónyuge, paga antes, 2 años antes de la declaración de concurso, es rescisoria concursal, le pueden rescindir el pago por haber hecho un pago anticipado o por haber alterado el parapas conditio creditor. Es un tema absolutamente complejo y lo que sí que es muy importante también aquí es tener claro los riesgos que tengo yo en el concurso. Una vez que lo sabemos, podemos jugar con ellos, lógicamente, asesorando a la gente en el momento correcto y preconstituir pruebas. Todo lo que sea probar la procedencia propia del dinero, pues es una ventaja, lógicamente, para enervar. Y las cuentas corrientes, si estamos en separación de bienes, chicos, hay que ser coherentes, cada uno con su cuenta. Yo no he visto bienes que en el que cada uno tenga su cuenta, de verdad. Pero no yo lo he visto. Tú puedes tener una cuenta común en la que tú haces transferencias, porque además esto es muy importante para las compensaciones de trabajo doméstico también, porque aquí sí que quiero aprovechar y decir algo. La última sentencia que había citado Marta, la del año 2019, ha introducido
un tema muy importante, y es que da la compensación por trabajo doméstico cuando considera que hay una sobreaportación a cargas. Es muy importante que cada uno sepa qué cantidad de lo que ingresa lo atribuye a la contribución de las cargas del matrimonio, porque luego a la hora de comprobar si hay sobreaportaciones o no y eventuales reembolsos es más fácil preconstituir la prueba. Desde el punto de vista procesal es mucho mejor no tener todo en una cuenta común. Lo razonable es tener 2 cuentas individuales y una cuenta común para gastos y hacer transferencias para que quede claro quién paga qué. Porque todo eso puede quedar muy cutre cuando el matrimonio va bien, pero cuando las cosas van mal, todo lo que sea prueba viene muy bien. Bueno, vamos a parar un poquito si no os importa, porque sí que quiero aprovechar ahora mismo, antes de seguir con las preguntas, que nos contéis un poco, dado que lo estamos haciendo de esta manera, aprovechar para que Matilde y Carmen nos expliquen un poquito en qué va a consistir ese curso de alta especialización que va a dar la Escuela de Práctica Jurídica, y así después poder continuar con las preguntas. Pero aprovecho, interrumpo un poquito y os doy la palabra para que nos expliquéis un poco. ¿Quién? Carmen, ¿empiezas tú o empiezo yo? No, tú. Bueno, las dos como codirectoras del curso, la verdad que es un proyecto muy ilusionante, y aprovecho aquí además para hacer público mi agradecimiento como profesora de la Universidad Complutense, bueno, pues para la participación de la Asociación de Abogados de Derecho de Familia en este curso, que yo os lo agradezco infinito, porque la universidad no puede ir por libre, la universidad tiene que contactar directamente con los operadores del mercado y tenemos que estar ahí, evidentemente, y trabajar juntos. Así que para mí es un placer trabajar con EAFA en este curso, y la idea del curso es pues lo que hemos expuesto en esta webinar. Sencillamente esta es la metodología que vamos a seguir. Problemas prácticos, práctica, pero ojo, también con una formación sólida teórica, porque nosotros estamos viendo aquí, precisamente en esta webinar, cómo el derecho de familia es una norma transversal que atraviesa como un cuchillo todo el ordenamiento jurídico. Tenemos derecho fiscal, tenemos derecho concursal, y por lo tanto hay que dar a los abogados formación, una formación global, para que sean capaces de poder incluso asesorar en temas concursales, porque no se van a ver, se van a ver implicados en muchos casos. Por lo tanto, la idea del curso es esta idea de multidisciplinariedad, es decir, muchas materias con profesionales del sector y académicos también, dando esta formación global. Desde mi punto de vista, esta es un poco el valor añadido que da este curso, y sobre todo con un profesorado que vienen muchos abogados de la asociación que son especialistas también en la materia, y entonces esas sinergias entre lo que es la formación teórica y práctica, porque ninguna vale más que la otra, ni ninguna vale sin la otra. Ninguna vale sin la otra. La práctica sin una formación sólida teórica no funciona, y tampoco vale la teoría sin tener una visión práctica de qué problemas se están planteando en la realidad. Y vamos a contar con jueces también, como es el caso de Marta, que hoy nos acompaña y a la que aprovecho también para darle las gracias por estar aquí y participar en el curso. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos. Animaros a apuntaros a este curso de la Escuela de Práctica Jurídica. El evento de hoy os ha servido, yo creo, para ver cómo va a funcionar este curso, pero continuamos con ello porque hay todavía bastantes preguntas. Matilde, continúo contigo. Nos dicen, en un matrimonio divorciado, casado en su momento en régimen de separación de bienes, que ha escriturado el domicilio familiar como proindiviso de los cónyuges con una aportación del progenitor paterno de la esposa acreditable de 65 millones de euros. ¿65 millones? No, 65.000 euros, ya decía yo. ¿Tendría este tercero acción personal para reclamar ese dinero aportado? Por supuesto que sí, claro que sí. Esa mayor aportación de los fondos no genera una mayor cuota de titularidad. Esto es lo que es importante, salvo que así lo hubieran dicho en la escritura. Se han comprado los dos, se presume que por iguales, por cuotas iguales al 50%, salvo que en el momento de la escritura hubieran dicho que las cuotas son desiguales. Si no lo han dicho en ese momento, la aportación de los fondos no altera la titularidad civil, ¿vale? Sin perjuicio de que evidentemente luego tengan derecho a unas compensaciones económicas, por supuesto que tiene una acción de reembolso. Porque es como, yo siempre lo digo, siempre tenemos la teoría general de la obligación, que nos vale para todo, y para eso es teoría general de la obligación. Cuando yo compro al 50%, debería de pagar el 50%. Si pago más,
hago un pago del tercero y tengo una acción de reembolso o una subrogación por pago de este exceso. Una acción personal cuyo plazo de prescripción es de 5 años. Marta, nos vuelven a preguntar, nos dicen, un ejemplo, la esposa ha recibido 1.500 euros mensuales del marido por su trabajo para el hogar y además tiene limpiadora y jardinero. ¿Tendría derecho a esa indemnización del 1.438? A ver, es difícil contestar sin no ver el contexto. O sea, quiero decir que nosotros los jueces somos muy cautelosos porque es la típica pregunta que te dicen la mitad de lo ocurrido. Hay que ver. En principio sí que está, digamos, percibiendo un salario por la dedicación a la casa. Yo entiendo que con esos poquitos datos sería muy discutible y posiblemente no se le diera la indemnización, pero claro, hay que ver el resto de circunstancias, porque a lo mejor los 1.500 euros, si estamos hablando de una vivienda que tiene 500 metros, aunque tenga la ayuda de un tercero, a lo mejor es verdad que ella sobreaporta a las cargas del matrimonio, pero bueno, en principio 1.500 euros está por encima del salario que percibe una empleada de hogar. Incluso creo que viendo las cotizaciones, que no estaría, digamos, inscrita en el sistema de cotización, pero bueno, creo que no es un salario baladí. En principio creo que es difícil que con esas circunstancias se quede acreditado que se la abonan 1.500 euros, porque también es una opción. Quiero decir que el trabajo para la casa, cuando está remunerado, como es el caso, pues también es que hay personas que optan por no trabajar fuera porque por múltiples y variadas razones. Entonces yo veo ahí complicado que se le pueda dar, porque en todo caso, si se la indemnizara, habría que tener en cuenta esta cantidad percibida como anticipada, que es lo que venimos diciendo, que el salario que se paga al final es una prestación que se va adquiriendo, es un trabajo no remunerado, pero que al final sí que da derecho a percibir el quantum que corresponda. Si aquí ya se viene percibiendo, pues será cuestión de multiplicar y ver si tiene derecho a algo o no. Pero en principio la señora está percibiendo un salario. Muchas gracias, Marta. Estamos terminando ya. Voy a hacer una pregunta más porque el tiempo ya no nos da. Nos dicen, para Carmen, yo creo que podría ser esta pregunta. Dice, pareja que antes de contraer matrimonio compra una vivienda que luego fue el domicilio familiar. Uno compra un 75% y el otro el 25%. La hipoteca solidaria. Pregunta. ¿Existe un condominio entre la sociedad de gananciales y cada uno de los cónyuges desde la fecha del matrimonio? ¿Gananciales? No. Vamos a ver, ¿hay gananciales o no? Eso es la primera pregunta. El régimen económico es de gananciales porque entonces sería un proindiviso del 1354 en relación con el 1357. Es decir, si compran la vivienda antes de casarse, constituye, y con un préstamo hipotecario estamos hablando, constituye vivienda habitual del matrimonio y el régimen es de gananciales, entonces en ese caso operaría 1354 en relación con 1357. Parte privativa, parte ganancial, en proporción a las respectivas aportaciones realizadas. Entonces, habría constituidas, pues habría que disolver, pues o bien puedes aportar antes de divorciarte, puedes hacer una aportación, y yo lo aconsejaría, de esa parte privativa a la sociedad de gananciales antes de divorciarte, porque sigue siendo cónyuge. Por tanto, si tú haces esa aportación a la sociedad de gananciales, esa aportación está exenta de todos los impuestos. Pero tienes que ser antes de divorciarte. Bien que una vez que te has divorciado has dejado de ser cónyuge y eres un extraño. Entonces lo aportas a la sociedad de gananciales y divides. Y eso sería la mejor forma fiscal que podrías hacer. Y si lo haces en convenio regulador, estupendo. Vale, nos dicen en una segunda pregunta en este supuesto que en caso afirmativo de esta respuesta se actualiza el importe de acuerdo al IPC o al interés legal del dinero. En cuanto al valor, me estás diciendo en cuanto al reintegro que hubiera que hacer.
Eso o es. reembolso que hubiera que hacer, sería la mayoría de la jurisprudencia aboga por el IPC, porque no se trata de una deuda de dinero, sino de una actualización del valor. Bueno, vamos acabando. No sé, Mariló, si ves alguna pregunta más que pudiéramos terminar. Dime, Mati. No, es que veo aquí en el chat que me están preguntando el tema del plazo. Evidentemente, Sí. el plazo de 5 años de las acciones personales, entendiendo que es ahora cuando se generaría. Si es un plazo anterior de una relación jurídica anterior, pues sería aplicable, teniendo en cuenta las disposiciones transitorias, el plazo de 15 años de acciones personales. Se ha generado antes la reforma del plazo. Vale, nos preguntaban en ese plazo cuál es el dies a quo. El dies a quo de las acciones personales empieza a contar desde que las acciones se pueden ejercitar. Por tanto, no habría que esperar a la liquidación del régimen. Muy bien. Bueno, pues espero, muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a todos los participantes en esta webinar, que ha sido un éxito, la verdad. Estamos viendo la cantidad de chat que entran y la cantidad de inscritos. Animaros de nuevo a ese curso de alta especialización en Derecho de Familia que va a dar la Escuela de Práctica Jurídica junto con la Universidad Complutense y AEAFA. Este webinar ha servido para que veáis cómo va a ser ese curso, lo práctico que va a ser, las respuestas que os van a dar tanto profesionales en el ejercicio de la abogacía como profesionales en justicia, jueces, magistrados y profesores de la Universidad Complutense que os van a formar como Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil, en cuestiones tan interesantes como el concurso de acreedores, o Carmen, que conoce muchísimo el tema fiscal en régimen de separación de bienes y que es una cuestión que se nos plantea mucho en los despachos. Por tanto, os animo de verdad a todos a que participéis en este curso y volver a daros las gracias por participar en esta webinar. Buenas tardes. María. Buenas tardes. Adiós. Gracias a todos, de verdad. Chao. Adiós. Adiós. Gracias. Chao.